le voy a pedir que por favor nos vayamos al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Primera de Crónicas 4, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Para los que ya tienen en este momento abierta la escritura, ahí hay un título, ¿no es cierto? Hay un tema o un título que está puesto ahí. ¿Qué dice? ¿Alguien que pueda indicarme? Descendientes de Judá. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando leemos la Biblia y llegamos a la parte donde aparecen estas genealogías, porque ahí vemos una genealogía, ¿no? Es como que si quisiéramos pasar rápidamente, no sé si le ha pasado a usted, a mí sí, o pensamos qué aburrido, ¿no? O por qué Dios permitiría que se hayan escrito estas genealogías o aparezcan en la Biblia. ¿Qué opina usted? Es así, ¿no? Pero permítame contarle una historia real. Recién hace un par de semanas yo escuché un testimonio. Este testimonio era de un judío. Y él contaba en este testimonio la forma como él llegó a creer en Jesucristo, cómo llegó a creer en ese Mesías. Él se formó en una familia, por supuesto judía, todos sus padres, su padre, su madre y sus hermanos son judíos. Y eso hizo que ellos prácticamente de generación en generación no crean en Jesucristo. Es más, mire lo interesante del testimonio de este judío. Este judío decía que Jesucristo, él pensaba que no era judío. Pero a él hubo una persona que le compartió el evangelio, le compartió de Jesucristo. Y cuando le compartió, él le dijo que lea los evangelios, que lea, porque para él, en realidad, la base de la escritura, para él era el Pentateuco y el Antiguo Testamento. Para él no existía prácticamente el Nuevo Testamento. Para un judío no existe el Nuevo Testamento. Entonces, cuando él empezó a leer el Nuevo Testamento, se empezó a maravillar de las enseñanzas de Jesús. Pero cuando él llegó al libro de Mateo, él empezó a leer las genealogías y eso afirmó su fe en Jesucristo, porque él empezó a darse cuenta de que cada persona, o sea, cada generación o cada cabeza de familia, a la final llegaba hasta Jesucristo. Y él dijo, Jesucristo en verdad ha sido judío. Y él empezó a leer los evangelios y eso, él empezó a crecer en él una convicción de que Jesucristo realmente era el Mesías prometido. Mire, ¿no? A veces uno dice en la Biblia, a veces hay cosas que tal vez queremos pasar por alto, pero quiero decirle que aún estas genealogías que son cansadas, que son interminables, aún estas genealogías puestas por el mismo Espíritu Santo, ¿no? A través del escritor, ha hecho de que personas judías puedan conocer de Cristo o que su fe sea asentada en Jesucristo. Y bueno, en esta noche no es que le voy a hablar de las genealogías, sino que nos vamos a saltar. Vamos a irnos al capítulo 9. Perdón, al versículo 9, ¿no? Capítulo 4, versículo 9. Y la Escritura dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Miren, esta es una oración bastante famosa, bastante conocida. Inclusive hay un libro que escribió un
una persona que es muy conocida, que se llama la oración de Jabes. Es una de las oraciones eficaces, como diría en el Nuevo Testamento, que debemos orar, ¿no? Y sobre todo es una oración que tuvo respuesta de parte de Dios. Y bueno, quisiera que un poco le desmenucemos a esta oración. Y vamos a ir parte por parte, palabra por palabra, y vamos a ir viendo lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. La palabra ilustre tiene dos significados o dos corrientes. La una tiene que ver con nobleza o distinción, o la otra tiene que ver con un significado de importancia o sobresaliente, ¿no? Eso quiere decir que en este caso, Jabes, el escritor, aparte de que cuando uno escribe una genealogía, lo que sucede es que por lo general empieza a escribir los nombres, ¿no? Tal persona fue hijo de tal persona fue padre de tal persona, pero en este caso el escritor hace un paréntesis, hace algo diferente, no algo fuera de lo corriente o de lo normal, aunque existe partes en la Biblia donde sí se hace un paréntesis para dar una explicación sobre aquella persona o sobre aquella generación o sobre aquella familia. Y en este caso, el escritor lo que hizo fue un paréntesis, otorgando 2 versículos, en este caso para Jabes. Y como les decía, la palabra ilustre tiene que ver con nobleza o distinción, o también puede significar algo importante, algo sobresaliente. Esto quiere decir que Jabes hizo algo importante, algo sobresaliente, pero no tanto para los hombres. Recuerde que la Escritura fue inspirada, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Eso quiere decir que este análisis es a la lupa de Dios. No es a la lupa, como se dice, del ser humano, sino realmente es un análisis realizado por Dios, porque Dios a través del Espíritu Santo fue que inspiró al escritor, en este caso del libro de Crónicas, que por cierto no se presume que fue Esdras el escritor de Crónicas, pero no se lo conoce con certeza, no se afirma con certeza. Y bueno, partiendo de eso, cabe la pregunta, ¿qué hizo Jabes para ser considerado como el más ilustre de sus hermanos? Ahí cabe la pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que hizo para ser considerado? Tal vez lavaba bien los platos, barría bien la casa. ¿Qué fue lo que hizo para que él sea considerado el más ilustre entre sus hermanos? Su madre lo llamó Jabes. Mire, Jabes significa dolor o sufrimiento. En la cultura judía, el nombre que le ponen a los hijos tienen una connotación muy importante. Esto nos explicó el pastor, el Marquito, el día domingo, ¿no? Sobre el legado, sobre la bendición, en este caso de los padres hacia los hijos. Entonces, tiene una connotación muy importante al punto de ser considerado como una bendición profética. Es decir, rige su vida y su caminar. Como lo llaman, así le va a ir en la vida. Pero ¿qué hizo su madre para que lo llame dolor o sufrimiento? Porque Jabes significa dolor o sufrimiento. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué hizo? ¿Qué hizo o qué le pasó a su mamá para que ella le ponga este nombre? ¿Qué hizo que su madre lo etiquetara para que toda la vida él tenga que cargar con este nombre, con el nombre de dolor o sufrimiento? ¿Se imaginan cómo pudo haber sido la vida del niño Jabes, la vida del joven Jabes? La Biblia registra que su madre lo dio a luz con dolor. No sabemos si fue un dolor emocional o un dolor físico. O puede ser un dolor también de abandono, ya que no se menciona a su padre, a su esposo, ¿no? Al esposo en este caso de la mamá, ¿no? Ya que la Biblia no lo menciona, entonces no sabemos a ciencia cierta qué pasó, cuál fue el dolor que causó en la madre, en el corazón de la madre, para que ella, en una cultura donde el nombre es tan importante, le ponga
yo le llamaría esa etiqueta de dolor y sufrimiento al pobre Jabes, ¿no? Como les decía anteriormente, ¿se imagina la vida del niño y joven Jabes etiquetado con el nombre de dolor o sufrimiento? ¿Se imagina el dolor aún mayor que causó este nombre? ¿Se imagina usted a los otros niños burlándose de él, haciéndole sufrir aún más todavía? Debe haber sido tremendo, ¿no? Ahora nosotros los que que tenemos hijos y que están en edad escolar, vemos que los niños muchas veces en esa edad se molestan, hay el famoso bullying, ¿no? La palabrita bullying. Entonces, ¿se imaginan el dolor aún mayor que este niño pudo haber sentido, ¿no? Mientras los otros niños tenían sus nombres proféticos como Daniel, como Jesús, como José, como María, como Esther, como Raquel, y todo nombre que usted se pueda imaginar, pero él tenía el nombre de dolor o sufrimiento. Los niños lo veían y decían, ahí va Dolorcén, ahí va el dolor de estómago, ahí va el gancho al hígado. Tal vez nos cause un poco de risa, ¿no? Pero realmente usted se imagina el dolor que él sentía por dentro, el desprecio, cómo él se sentía, ¿no? En su corazón, en su parte interna, ¿no? Realmente debe haber estado muy, muy, muy destrozado. Esto, ¿qué nos enseñan en cuanto a nuestra vida? Creo que de alguna otra forma hemos sido etiquetados. Cada uno de nosotros, de alguna u otra forma. Tal vez alguien en la vida nos llamó, ahí va el don nadie. Tal vez alguna vez nos dijeron a ti, nadie te va a poder amar, ni tú nunca vas a poder amar en la vida. Tal vez te dijeron, ahí va el mentiroso, el que siempre miente, el usurpador, como a Jacob. Jacob fue uno de los hombres de Dios que sufrió de esta parte de tener una etiqueta en su vida también. Él nació y le pusieron, porque dice que él cuando nacía, él jaló la piernita o una partecita del cuerpo de su hermano. Entonces desde ahí ya su madre, su padre ya le etiquetaron con el nombre de Jacob, que significa el usurpador, el que toma el lugar o el que prácticamente roba, ¿no? Roba la bendición, entre comillas, ¿no? Entonces, muchas veces en la vida nos pudieron haber etiquetado de esa manera. Ahí va el iracundo, el sucio, el infiel. Ahí va el fiero, la fiera, ¿no? La indomable. O ahí va el chico fácil o la chica fácil. Y tal vez nos quedamos con esa etiqueta en nuestra vida. Tal vez nosotros empezamos a caminar en nuestra vida de esa manera, y recuerde que hay algo interesante en Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y Jabes estaba en esa condición. Su pasado, mire, su pasado y su etiqueta se volvió su modus operandi, su brújula, su estatus, su condición, su timón de vida. Eso empezó a marcar demasiado en su vida, ¿no? Y su destino era el dolor y sufrimiento constante. Pero ¿sabe qué? En los hombres de Dios, en los hombres de la Biblia, siempre hubo un punto de quiebre. Siempre hubo un punto en el cual dijeron no más. Es tiempo de cambiar. Y ese punto de quiebre en la Biblia dice, hasta que invocó al Dios de los cielos, hasta que clamó al Dios del universo, hasta que se hartó de su condición y de su etiqueta. Mire, debe llegar un momento en nuestra vida donde nosotros debemos decir, yo ya no quiero la vida que el mundo me ofrece, o la vida que mi pasado me ha ofrecido, que me ha entregado, la etiqueta que me han puesto. Entonces,
hasta que invocó. Mire, dejó de confiar en su pasado y en su etiqueta, Jabes. Dejó de configurar su presente y futuro a través de su pasado. Miren, muchas veces nosotros estamos construyendo nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro a través de las cosas que nos pasaron. Y muchas veces eso hace que nosotros echemos la culpa a las personas, que echemos la culpa de las decisiones que hemos tomado o de las personas que han estado con nosotros. Puede ser nuestros padres. Tal vez nosotros estamos siempre echando la culpa de esa manera, ¿no? Y mire, y empezó su alma a experimentar en ese momento cuando él invocó, a experimentar un canto de liberación. Cuando él volvió en sí como el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo fue a la provincia apartada y volvió en sí, ahí fue en ese momento exacto donde él empezó a experimentar ese canto de liberación. Su espíritu empezó a levantarse de entre los muertos y su ser empezó a fortalecerse, creyendo en fe en el Dios que le habían contado que era real y que opera en los hijos de obediencia. Y sus labios exclamaron lo que ya había experimentado su mente y su corazón, su alma y su espíritu, verdaderos cantos de sanidad y de liberación. Esto sucede cuando entramos en el río del Espíritu Santo. Mire, cuando nosotros dejamos de creer en nosotros mismos, cuando nosotros dejamos de creer en el pasado, en la etiqueta que hemos venido trayendo, y nosotros decidimos de todo corazón creer en el Espíritu Santo, en creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso yo les decía, nosotros, el Señor anhela que nosotros seamos hacedores de historia, ya no tan solamente seguidores de nuestro destino, porque el mundo cree en el destino, pero nosotros creemos en un Dios vivo, nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros creemos en lo que Dios ya ha escrito para nosotros, para nuestras vidas, nosotros creemos en lo que Dios ya tiene marcado en ese libro de la vida para nosotros. Y cuando nosotros hacemos un alto y decimos, yo ya no voy a creer más en lo que me han hecho creer, en lo que el enemigo me ha querido hacer creer que yo soy, en ese momento es cuando Dios puede empezar a operar en nuestras vidas. Ahí es cuando Dios puede empezar a traer una verdadera transformación real en nuestras vidas. Pero cuando nosotros dejamos de creer en lo que nos han querido hacer creer. Y detrás de eso no están las personas, está el enemigo de nuestra alma que ha querido destruir nuestra vida. Mire, dice: y su oración fue: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Bendición es una expresión de un deseo que nos vaya bien en la vida, pero si lo hace Dios, ahí radica la diferencia, porque muchas veces podemos usar la palabra bendición como un cliché, ¿no? Que Dios te bendiga, hermano, hasta como un saludo, pero es diferente cuando nosotros le decimos: Señor, si tú nos bendices, ahí está la gran diferencia, porque en la bendición de Dios es cuando la palabra de Dios, esa palabra luego se vuelve en una palabra rema para tu vida, y es cuando la presencia de Dios empieza a activar algo especial en ti. Pero si lo hace Dios, es el poder creativo de la palabra de Dios. Mire, el poder creativo de la palabra de Dios. Ya no nos quedamos en una palabra fría, sino nos volvemos a la palabra creativa del Dios Todopoderoso operando sobre nosotros. Es la palabra rema, la palabra restauradora, es la palabra de poder y de redención, es la palabra de gloria de Dios sobre nosotros. Ensanchar nuestro territorio, en cambio, tiene que ver con nuestra mente. Muchas veces tenemos una mentalidad de acuerdo a lo que vemos, a nuestros sentidos físicos, pero el Señor quiere que nosotros tengamos una mente de acuerdo a los sentidos espirituales, que nosotros podamos tener una mentalidad con una dimensión de la visión del reino, que nosotros podamos ver, ya no tener una visión basada en el dolor, el sufrimiento, sino una visión de vencedores, una visión de victoria y de conquista. Ya no quedarnos realmente en una visión limitada.
en lo que hemos aprendido, sino que Dios quiere derramar algo especial en nuestras vidas. Pero si nosotros no le creemos a Dios, va a ser difícil que Dios lo haga, porque Dios es un Dios caballero. Él no va a venir a irrumpir con fuerza y hacer las cosas, sino que el momento que suceda algo en nosotros, haya ese clic. Ese clic puede ser el arrepentimiento en nuestras vidas, puede ser ese tiempo en el cual nosotros clamamos, ese tiempo en el cual nosotros oramos al Señor, ese tiempo en el cual nuestro cuerpo, el clamor es algo especial, va más allá de la oración. El clamor es cuando todo nuestro ser, todas nuestras células, nuestros tejidos, nuestro cuerpo, nuestros órganos gritan al unísono al Creador y le dicen: te necesito, Señor. Te necesito, Dios, te necesito. Yo en mis fuerzas no puedo caminar. Yo en mis fuerzas no veo por dónde ir, qué camino se puede abrir. Pero, Señor, más en ti, más en tu palabra, más en lo que tú tienes para mi vida, en eso yo voy a creer. Y ahí es cuando Dios puede abrir sendero donde no lo hay, puede abrir ríos en medio de la sequedad. Pero el Señor necesita que tú le creas, que usted le crea, que nosotros le creamos, que nosotros nos despojemos muchas veces de cuando cantamos que Dios es un Dios santo y que nosotros anhelamos esa santidad. Tiene que ser de veras. Nosotros debemos anhelar esa santidad. Nosotros realmente debemos anhelar esa santidad. Y esa santidad tiene que ver con apartarnos para el Señor. Recuerde que en la palabra de Dios dice en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Mire, si nosotros simplemente atendiéramos al llamado que nos hace la palabra de Dios para cumplir sus mandamientos, cuánto transformación vendría a nuestro ser. Mire, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Muchas veces, yo recuerdo cuando era jovencito, no jovencito, hasta ayer, yo me propuse un día que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Y yo recuerdo que un amigo se me acercó una vez y me dijo: Diego, yo te he estado analizando y tú no dices ni una sola palabra. Y me dijo: ¿por qué pasa eso? Y ahí yo le expliqué que antes yo era un mal hablado, que yo hablaba palabras soeces, pero le decía: pero ¿sabes qué? Cristo obró en mi vida. Y en obediencia a Él, como la palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, es que ahora yo no lo digo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y cómo vamos a pensar en todo esto, en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si estamos escuchando música soez? Si estamos buscando ahora, hay el concepto de que todo es música, y sí, es verdad, todo es música, pero si estamos llenando nuestra cabecita de música soez, si estamos viendo programas que no nos edifican y no estamos realmente entrando en esa santidad de apartarnos a Dios, ¿cómo es que nosotros vamos a poder cumplir con esto de que vamos a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable? La única forma es apartándonos, hermanos. La única forma es entregándonos al Señor y decirle: Señor, obra tú en mi vida. Señor, yo me consagro para ti. Y eso es lo que hizo Jabes. Librar del mal significa la mano de Dios sobre nosotros, su dirección, su protección, su provisión, su sustento, su ayuda, su consuelo, su fortaleza, su poder y su dinamis actuando en nuestra vida. Miren, ya para ir concluyendo por el tiempo, miren, Jabes, con una simple oración, pero yo creo que más que la simpleza era su corazón, la forma como él lo hizo.
Y eso es lo que Dios anhela de nosotros, que nosotros lo hagamos con un corazón sincero. ¿Nos podemos equivocar? Sí, nos equivocamos muchas veces. Yo me equivoco muchas veces. Pero lo que sí le he dicho, Señor, trata mi vida. Trata mi vida. Sé tú el alfarero. Y la única forma de que Dios moldee nuestra vida es a través de esta palabra. Sus manos de alfarero es esta palabra. Una vez Dios me reveló que a través de esta palabra, cada vez que yo cumpla esta palabra, cada vez que yo cumpla un mandato, un mandamiento que está aquí, cada vez que yo lo ponga por obra, ¿qué va a pasar? Sus manos me están moldeando, sus manos están siendo de alfarero en mi vida. Entonces nosotros debemos hacer eso, dejarle que Dios nos transforme a su imagen, a su semejanza, pero también que Él derrame esa presencia especial y sobrenatural. Queridos hermanos, pongámonos de pie. Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.